Insisto, nos acompaña el maestro José Reveles. Ustedes casi todos y todas lo han leído, han visto sus entrevistas y hoy está presentando este nuevo libro, El Chapo, Entrega y Traición. Es el nuevo libro del maestro José Reveles que está empezando a presentar. Ya ha habido algunas entrevistas, ya las pueden ver incluso en YouTube. Y bueno, hoy nos acompaña aquí en este espacio. Y pues ya sin más, le voy a dar la palabra al maestro para que nos explique sobre el libro. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. El libro apenas está empezando a entrar a las librerías. Anoche no lo encontré todavía en Sanborns. Bueno, es que Slim lo retrasa siempre. Hoy en la mañana estuve en la editorial y me dicen que ya se empieza a distribuir en Gandhi, Sótano y todo lo demás. Antes que nada, el comercial. El libro, como es de bolsillo, los van a vender a 130 pesos. Si alguien lo quiere aquí, se lo vamos a dar en 100. Parece que voy a parecer mosca en leche aquí hablando del narco delante de ustedes, porque finalmente sus preocupaciones son sociales de mucha más trascendencia. Pero hay una razón por la cual creo que sí es interesante que hablemos del Chapo, de los modos en que se le recaptura, o de los modos en que se le traiciona y él se entrega, y sobre todo que no lo captura México, lo capturan los Estados Unidos, y se lo entregan en charola de plata al gobierno de Enrique Peña Nieto para que parezca un gobierno fuerte, exitoso, con proyección internacional, con fortaleza interna que no tuvo porque ganó unas elecciones bastante espurias como en el anterior y como con Salinas, o sea, ya la tercera que nos hacen. Y esto lo que le da es un espaldarazo en momentos previos a las discusiones por la reforma energética, por la reforma de la ley de telecomunicaciones, la económica, la hacendaria y la política. Peña Nieto lo quieren hacer pasar a la historia como un gran reformador. De hecho, la revista Time, perdón, me ando un poco mal de la garganta, lo coloca en su portada y dice Peña Nieto, el Salvador de México. Eso da una idea de cómo se manipula desde el exterior la imagen de este hombre que no tiene los tamaños para ser un líder mundial y sin embargo lo están invitando a cuanto foro es necesario para que México aparezca como un país en el concierto de los más progresistas, en desarrollo acelerado y participando del club de los ricos en la OCDE. Esto que les estoy diciendo lo sostengo por escrito. O sea, yo al final aquí de la introducción hablo porque estoy dando algunas versiones que corrieron, algunas con cierta grado de lógica y otras totalmente jaladas de los pelos, ¿no? Digo que estas y muchas otras versiones más irán apareciendo con el tiempo, pero la señal más evidente de que existió un pacto para la entrega de Guzmán Loera es que ni México ni Washington le han arrebatado un solo billete de su legendaria fortuna de miles de millones de dólares. No asoma la voluntad política para hallar esa riqueza, más allá de la utilización política y mediática de la recaptura del más famoso capo de las drogas, que solo ha servido, digo yo, para apuntalar las reformas nada soberanas y sí muy entreguistas de Enrique Peña Nieto, a quien la propaganda elevó hasta un poco creíble sitio entre los reformadores del mundo globalizado. Esto es lo que yo escribo aquí, porque también descubro que entre parte de la traición a la que yo aludo tiene que ver con la estancia en Estados Unidos, a quien le entregamos, porque ya no nos interesa ser soberanos ni siquiera en eso, entregamos al Vicentillo, a Vicente Zambada Niebla, hijo del Mayo Zambada,
y está ya desde hace 4 años. Solo que, y no me traje el papelito, lo tengo, el papelito en inglés, el documento de unas 22 páginas, Estados Unidos hizo un pacto en lo oscurito con el Vicentillo. En vez de someterlo a un proceso en la corte de Illinois, en donde estaba, dice, bueno, ya no te voy a hacer ningún juicio, nos vamos a arreglar acá, debajo del agua, yo me comprometo a no condenarte a cadena perpetua, que es lo que le corresponde a un traficante de su calibre, sino te voy a condenar a menos de 10 años. Con lo cual yo sostengo que el Vicentillo va a salir multimillonario antes de sus 50 años de edad. Pues le va a ir bien, digo, para todo lo que han hecho de negocio. El Vicentillo, cuando fue capturado en México hace 4 años y medio, dijo que habían hecho, que él estaba actuando protegido por la DEA y por el gobierno de Estados Unidos, porque hubo un pacto previo para que el cártel de Sinaloa pudiera operar con permiso mexicano y estadounidense, con tal de estar entregando a enemigos de otros cárteles. Eso es lo que él dijo. Independientemente de si lo hizo para defenderse o no, la verdad es que se está pactando con él lo mismo. Se pacta en marzo del año pasado que él le cuente todo el modus operandi del cártel de Sinaloa a las autoridades de la DEA y del Departamento de Justicia en Estados Unidos, a cambio de darle menos de 10 años de cárcel, a cambio de imponerle una multa de $4 millones, que van a ver que es una pizcachita, es un pelo de un gato. Porque en el documento que tuve la suerte de encontrar, en donde está firmado por el propio Vicentillo y por el juez y por el procurador y por el jefe de la DEA, lo que se estipula es que le van a incautar cuentas bancarias y bienes por $1,373 millones. Es una cantidad que dice, lo leí, lo volví a leer, lo requete leí, porque ningún periódico mexicano, ningún noticiero de radio y televisión se dio cuenta. Hablan de la multa de 4 millones, pero no hablan del decomiso de esta cantidad fabulosa en cuentas bancarias, en propiedades. Lo que dice textualmente los 2 párrafos es que él se compromete a no interponer recurso legal alguno para evitar que le quiten eso. Es decir, le van a quitar $1,373 millones. Es más lana de la que dice la revista Forbes que tiene el Chapo. Dice Forbes que tiene 1,000 millones. Claro, eso lo dice Forbes, yo digo que tiene muchos más, ¿no? Porque en este mismo libro yo doy cuenta de un asunto que está ahí, pero que nadie lo revive, en un solo banco en los Estados Unidos, que es el Wachovia Bank. El cártel de Sinaloa depositó a través de casas de cambio mexicanas y en remesas directamente en los bancos allá, en las sucursales, depositó $358,000 millones. Para darles una idea de lo que eso significa, porque es una cifra que parece que no nos dice, son muchos números, ¿no? Esa cantidad equivale casi al tercio del Producto Interno Bruto de México. Equivale, si atendemos a los datos que da la DEA, de que la ganancia del narco mexicano, de todo el narco mexicano, es de 40,000 millones al año. Entonces estamos hablando de 10 años de ganancias. 10 años de ganancias en un solo banco, en el Wachovia. El Wachovia ya desapareció. Lo absorbió Wells Fargo, que es un poderosísimo consorcio. Y las autoridades de Estados Unidos investigaron al Wachovia y vieron que en efecto tenían controles muy laxos para recibir lana ilegal, y al final lo multaron. Lo multó el gobierno de Estados Unidos con $191 millones. O sea, una ridiculez. No era nada en comparación con lo que ellos lavaron. Todo eso está contenido en el libro. Está puesta información nueva y información actualizada para darle un contexto, para que se entienda un poco por qué yo sostengo que al Chapo lo traicionaron y lo presionaron para entregarse. Bueno, para empezar, lo traicionaron los mexicanos y sus propios compañeros. Repito, el Vicentillo y el papá de él, que es el Mayo. Y luego se le
se le concedió un buen trato, en el sentido de que lo escribí yo, este libro, lo terminé en abril, quizá a principios de mayo. Todavía no capturaban a Mireles. Y lo que estoy yo diciendo aquí es que al Chapo no le hicieron lo que suelen hacer en las cárceles de alta seguridad de este país. Ni lo raparon, ni lo encueraron, ni lo sometieron a esta amenaza terrible que es unos perros, unos Doberman, unos Rottweiler, que le ponen al hombre o a la mujer encuerados para amedrentarlos, para rebajarles su condición humana, digamos, ponerlos en el límite más bajo de su condición, ¿no? Los encierran en un cuarto a oscuras durante algunos meses, los primeros 6 meses. Esto lo documenta Jesús Lemus Barajas en su libro Los Malditos, que se lo recomiendo, un periodista que estuvo 3 años en Puente Grande. 6 meses de estudio, y lo bañaban en la noche con mangueras de agua a presión, con agua fría, cualquier hora de la madrugada. Bueno, entonces ni lo raparon, ni lo encerraron en una celda de este tipo, ni lo amenazaron con perros, ni siquiera le pidieron la visita conyugal. El Chapo, en su declaración ministerial del 23 de febrero, al día siguiente de su detención, dice que su esposa, a la que coloca como su esposa, se llama Alejandrina Sánchez. Pero la que va a la cárcel es Emma Coronel. Lo que pasa es que Emma Coronel pues, tenía 18 años cuando el Chapo tenía 51 y se casó con ella. O sea, yo creo que prefiere a la chavita, que ahorita anda en los 26, ¿no?, que a Alejandrina, que tiene hijos de más de 30. Bueno, pues es un buen macho mexicano. Entonces, tampoco se le quitó la visita conyugal. Tuve acceso a información de que estaba comiendo muy bien, leyendo. Digo, ¿cómo leyendo el Chapo? Si no llegó más que tercero de primaria. Sí, le estaban dando libros de superación personal. O sea, para hacer mejor las cosas. Está en un pasillo, en una celda, en un rincón, para no tener más que un vecino. O sea, tiene la pared de un lado y del otro lado está el Teo, Teodoro García Cimental, que es un líder que era de los Arellano Félix y se cambió con el cártel de Sinaloa, y por tanto pues, es de su gente. Y el Teo, para más señas, lo agarran en Los Cabos después de la muerte de Arturo Beltrán Leiva a los pocos días, y se supone que es el jefe del famoso pozolero, aquel pozolero Santiago Mesa López, que dice él y dice la autoridad que disolvió 300 cadáveres en ácido, y que no es acusado de homicidio porque eran cadáveres. Es una falta administrativa, es inhumación clandestina. Pues sí, porque no los mató él, se los daban muertitos, ¿eh? Se los daba el Teo y su hermano el Chiquilín y otro tipo que es que son los apodos de ellos, Raidel, el Muletas. Entonces, les doy este contexto para que vean en dónde colocaron al Chapo para que no tenga problemas en la cárcel. Pero este fin de semana publican Abel Hernández en Proceso que el Chapo y la Barbie organizaron una huelga de hambre en La Palma. Él es la única persona que lo ha publicado. Anabel, yo le creo, lo supo por los abogados que entran a esta cárcel y por condiciones de mal estado de los alimentos, por mala comida, por acortamiento de las visitas conyugales, etcétera, etcétera. No son privilegios, son derechos de los presos, aunque estén en una cárcel de alta seguridad. En eso tienen razón los presos. Lo que está diciendo Anabel es que no ha perdido ningún poder el Chapo. O sea, puede organizar una huelga de hambre. Y curiosamente la organiza con alguien que era su enemigo. La Barbie era gente del Chapo, pero cuando se rompe la unión, o digamos, se pelean los Beltrán Leiva contra el Chapo, porque lo culpan de haber entregado a Alfredo de Mochombo en enero de 2008, ellos se pelean y a muerte. Entonces el Chapo es acusado de haber entregado a Mochombo, a Alfredo Beltrán, acusado de haber entregado a Arturo Beltrán, a quien matan el 16 de diciembre de 2009 aquí en Cuernavaca, a que le llenaron de billetes, ¿se acuerdan? El cadáver. Luego capturan a Carlos Beltrán unos días después, fin de año del 2009,
Y en 2004 habían matado a Rodolfo Carrillo Fuentes, el más chiquito de los Carrillo. También fue el Chapo. Entonces, lo que pasa si llegamos a esta conclusión de que lo traicionó el Mayo y el Vicentillo, o quien haya sido más de su clan, pues le dieron una sopa de su propio chocolate. Y tenía fama de estar entregando gente, ¿sí? Para limpiarse de enemigos o tener un camino más despejado. Entonces, el Chapo está bien tratado en la cárcel. Bueno, ahora dicen que protesta, pero lo más importante de todo, y es lo que dice este libro aquí abajo: ¿y dónde están los $1,000 millones que reportaba Forbes? El Chapo está a punto de cumplir un medio año en la cárcel y no hemos visto que le quiten un billete, un avión, una hacienda, un rancho, un equipo de blindados, cuentas bancarias. O sea, somos un país de mucha simulación, en donde se dice que se hacen cosas como capturar al Chapo, pero no pasa nada después. Hoy me preguntaba un periodista: ¿y qué pasa con el Chapo? Esa es la pregunta. No pasa nada. No le está haciendo nada el gobierno, más que lo tiene guardadito ahí, como si estuviera en la congeladora, ¿no? Yo vaticino que el Chapo va a estar en Estados Unidos el año que entra. O sea, México lo va a entregar, como ha hecho con Osiel Cárdenas, con Benjamín Arellano, con el doctor Eduardo Arellano, con todos los capos. Ya no hay ninguno importante en México. El Güero Palma también lo entregamos, a Mario Villanueva también. O sea, ya no queda nadie aquí. Entonces, ¿para qué está aquí solito? Mejor que lo van a mandar a Estados Unidos y se quitan de broncas. Pero el problema es que ya en Estados Unidos van a pactar y le va a quitar la lana a Estados Unidos y se va a quedar con ella. Sí. Y lo digo con conocimiento de causa y con antecedentes históricos. En este libro viene contada la historia de los Rodríguez Orejuela, los hermanos Rodríguez Orejuela, Gilberto y no sé el nombre, uno apodado el ajedrecista, que eran los líderes del cártel de Cali en Colombia. De pronto Estados Unidos los agarró y les perdonó también la cadena perpetua, igual que al Vicentillo, nada más que les clavó 30 años de cárcel, ya ellos de 60, o sea que no van a salir nunca. Pero pactó con ellos de que iban a dejar de perseguir a 29 familiares. Le incautaron $2,100 millones a los Rodríguez Orejuela, pero se quedaron con lana suficiente para las siguientes 5 generaciones, o sea, no tienen bronca. Se quedaron con una cadena de 880 farmacias, por ejemplo. Entonces, eso ocurrió en Colombia, ocurrió con Pablo Escobar. Pablo Escobar se entregó y se metió a una cárcel, a la cárcel de la Catedral, en 1991, mediante un pacto con el Congreso, porque fue diputado Pablo Escobar. Un pacto en el Congreso, en ese momento ya no lo era, en donde se estableció que Colombia ya no iba a mandar colombianos a Estados Unidos. En la famosa lucha de los extraditables. En México, afortunadamente, no hemos tenido el grupo de los extraditables, porque si no sería más matazón todavía, ¿no? Entonces, la cárcel de la Catedral o del Vigado está justamente en terrenos propiedad de Pablo Escobar, y él hizo la remodelación. De tal manera que al año que se aburrió de estar en la cárcel, o cuando sintió que el gobierno estaba cambiando de opinión y lo iba a mandar a Estados Unidos, simplemente rompieron a patadas las puertas detrás de la cárcel y se fueron. Se escaparon y lo mataron 2 años después. Aquí yo revelo cómo, cuento, porque no es nada novedoso, pero en el contexto importa saberlo. Quienes lo entregan son los Rodríguez Orejuela. Los Rodríguez Orejuela dicen que compraron aparatos especiales para dar seguimiento a las llamadas telefónicas. Tenían ceros y ceros de cassettes grabados de las llamadas telefónicas de Pablo Escobar, no la autoridad, sus enemigos de Cali, porque era el líder del cártel de Medellín. De tal manera que ellos presumen haberlo entregado. Incluso los aparatos más sofisticados los tenían ellos y no la autoridad de Colombia. Bueno, no estamos lejos de eso en México. Estamos hablando de que en México la tecnología más moderna, la más sofisticada, que tiene que ver con la intervención,
con los drones famosos que sobrevuelan el cielo mexicano, etcétera, pues la tienen los narcos. Los narcos tienen tanta o más capacidad de fuego que el gobierno y tanta o más tecnología que el gobierno. Entonces, yo conozco, y menciono aquí algunos datos, pues puedo decir que son mis amigos, mis conocidos, gente que ha estado en el gobierno o sigue en el gobierno, y que con un aparato, con una cosa del tamaño de portafolios, pueden pasar aquí y recogen todos los celulares que hay aquí. Digo, recogen, los almacenan. ¿Sí? Eso me lo decía un comandante en un SAMUR. Dice, mira, yo ahorita paso con mis portafolios y recojo todos los celulares de aquí. Me dicen que te pueden recoger los celulares de toda una colonia, de Narvarte o de la del Valle. Esa tecnología la tiene la policía. Bueno, los narcos tienen más, ¿sí? Entonces estamos hablando de eso. ¿A nosotros qué nos importa todo esto? Pues nos importa en la medida en que el gobierno nos quiere jugar el dedo en la boca, presumir de una acción anticriminal, cuando es un regalo de los Estados Unidos, pero ya insisto, en el marco de una ayuda al gobierno de Enrique Peña Nieto. Segundo, las decisiones de cómo se opera el narcotráfico en México tampoco las pone México, son los Estados Unidos igualmente. ¿Por qué? Porque el mercado de consumo son ellos. México no es más que, le toca jugar el papel del abastecedor seguro de marihuana, derivados de la amapola, o sea, los opiáceos, y drogas sintéticas, las metanfetaminas y el cristal y el ice. O sea, todo eso México lo aporta a Estados Unidos. Y por aquí pasa la cocaína colombiana. Entonces, estamos, pero que ni mandamos a hacer para con esa frontera de 3.200 kilómetros, serles útiles a los gringos, ¿no? Yo creo que en el futuro puede haber un cambio en la medida en que los gringos van a ir despenalizando o legalizando las drogas blandas, y hasta entonces México se va a mover y lo va a hacer. Ahorita hay una ley aquí, pues son cantidades mini, ¿no? No estamos hablando de la autorización para fines recreativos, estamos hablando para fines médicos, recreativos ya en algunos estados como en Washington y el otro es en Colorado, ¿no? Pero cuando ellos sean los que legalicen las drogas, algo va a cambiar aquí en México, algo va a pasar aquí. Por ejemplo, Fox dice que él le va a competir al Chapo, él va a vender droga, él lo dice, y que se va a vender en los Oxxos, ¿no? Bueno, yo no sé cuál va a ser el futuro, pero es posible que incluso nos vaya mal porque los gringos ya están produciendo más marihuana que nosotros. Entonces a lo mejor nos vamos a quedar como el perro de las dos tortas, ¿sí? Produciendo un montón que no tiene mercado, o se va a incrementar el consumo interno, que ya está pasando. O sea, parte de la justificación que Felipe Calderón daba a su maldita guerra, yo digo la guerra inútil, la guerra ociosa y la guerra fingida, ni siquiera fallida, fingida, porque si tú haces una guerra encerrando capos y no quitándoles ni siquiera su lana, o sea, no estás atacando la estructura criminal, ¿sí? Capturar capos no quisiera acabar con el narco sigue igual ahorita con el Chapo dentro de la cárcel, con Esparragosa que dicen que se murió, yo creo que se autodesapareció, ¿no? Y cuando se vaya el Mayo a la tumba o a la cárcel, tampoco va a pasar nada. Son empresas ya bien estructuradas como tales, no solo de Sinaloa y México y América, sino de todo el mundo, son globalizadas, son transnacionales. Entonces, eso hay que entenderlo. Yo creo que sí es importante dar respuestas a ese tipo de situaciones en donde se nos quiere decir que una llamada anónima hizo que diéramos con el Chapo en un condominio clase mediero de Mazatlán. Pues no, nomás no, porque entonces dan a conocer la noticia primero en Estados Unidos. ¿Por qué aparece primero la fotografía en Estados Unidos? La fotografía del Chapo. Pues porque lo agarraron, tan elemental como eso. El tema de la guerra de Calderón contra el narcotráfico,
tuvo unos resultados pavorosos. Los más conservadores hablan de 70,000 muertos. Yo digo que son más de 100,000. ¿Por qué? El INEGI da otras cifras, da 105,000. Hoy sale una nota que viene de periódico que dice que ya disminuyó el número de asesinatos en México. No, lo que disminuyó fue la percepción, porque el gobierno se ha empeñado en ya no dar ese tipo de información. No hablen de eso, hablen de otras cosas, ¿no? Si yo hablo de algo escandaloso, es para una maniobra distractiva. Agarro a Mamá Rosa y hago un escándalo, me peleo con la iglesia, con la derecha, con el PAN, con Fox, ¿no? Y todo el mundo viendo el escándalo, y mientras nos están clavando las reformas. En un congreso que ya no debate. La esencia de un congreso es debatir. Pierda quien pierda. O sea, debatir ideas, analizar, rebatir, oponerse, impugnar. No, ya no. Dejan que hable la oposición horas y horas y horas. Ok, votación, aprobado. O sea, ya no tenemos ni congreso, para acabar pronto. Y todo por culpa de la firma del pacto inicial. Demasiado tarde se hicieron a arrepentir los periodistas de que habían firmado el pacto con el PAN y con el PRI. Bueno, lo que yo digo es que el Chapo le sirvió en un momento dado también como ese distractor. Le sirvió agarrarlo y no ha pasado nada con él, es lo que quiero insistir yo. No está pasando nada absolutamente. Entonces, yo creo que los ciudadanos debemos buscar explicaciones en otros lugares y decir qué es lo que realmente está pasando detrás de todo eso. Y en general, estaba yo empezando a decir cómo los saldos de la guerra de Calderón son de más de 100,000 muertos. El número de desaparecidos es pavoroso. O sea, se habló de 10, luego don Raúl Vera habló de 20,000 en Europa, y luego Lía Limón dio a conocer que eran 26,000 y cacho, y ahora se está hablando de 40 y tantos mil. Es una barbaridad de cifras, que para el caso es lo mismo, si son 100, 200, 3,000, 8,000, 100,000, es lo mismo. El drama es terrible y es un drama no resuelto de los desaparecidos en México. Pocos hablan de los desplazados. Los desplazados de su lugar de origen por la violencia se cuentan por cientos de miles. Estamos hablando quizá de 1,5 millones. En un libro muy reciente de Federico Mastrogiovanni, él y Jaime Avilés, que le hace el prólogo, sostienen que la violencia más extrema se está dando en aquellos sitios en donde hay recursos minerales y petroleros. O sea, donde más violencia se dio en Tamaulipas, Coahuila, la zona minera, en Michoacán, es porque hay recursos naturales y hay que quitar testigos incómodos y población que puede oponerse, ¿sí? Entonces, estamos hablando de algo terrible que además le toca a los migrantes. Ya era terrible el drama de los migrantes, que hablaban de 80,000 desaparecidos en territorio mexicano en los últimos 10 años, y ahora resulta que están encontrando niños y niños y niños y niños viajando solos. Estamos hablando ya de 60,000 niños que han encontrado sin adultos acompañándolos, o sea, huyendo de toda posibilidad en su tierra, los hondureños sobre todo. Hay guatemaltecos, pero sobre todo hondureños. Entonces, este drama tan terrible no sirvió para nada. ¿Por qué? Porque seguimos produciendo droga y más que antes. Tenemos más producción de marihuana, más producción de opiáceos, más producción de drogas sintéticas o drogas de diseño, y más consumo interno que antes de que empezara su guerra Calderón. Ese es el drama. O sea, no sirvió de nada absolutamente. Sí, bueno, sí sirvió. Sirvió para militarizar el país, para elevar los presupuestos en seguridad. La seguridad es un negocio. La gente se enriquece con la seguridad. ¿Sí? Desde los viáticos hasta las gasolinas, hasta el movimiento de los vehículos, hasta los hospedajes, los incrementos salariales por estar fuera de la ciudad. En fin, eso es un gran negocio. Para eso sirvió, y para que la militarización y la policialización de este país sirva también para reprimir toda protesta, toda disidencia. Entonces, en ese marco es donde hay que leer la captura inútil del Chapo. Yo digo inútil, pues no pasó nada.
¿De qué nos sirve que esté en la cárcel? Da lo mismo que esté en la cárcel que esté libre, porque no hay ninguna consecuencia. No está pasando nada más allá de que esté hospedado, en vez de los condominios Miramar en Mazatlán, en los condominios de La Palma en Almoloya. Es todo. Bueno, yo aquí la dejo para que ustedes vean de qué se trata el asunto. Bueno, también toco el tema de Michoacán. O sea, apunto hacia datos de cómo el dinero chino es el que sirvió para comprar armas y fabricar drogas en Michoacán. Porque ahí circulan miles y miles de millones de dólares en efectivo, porque así se pagan las góndolas cargadas de fierro que se exportan, ya sea por Lázaro Cárdenas o por Manzanillo. La pagan en efectivo los chinos, los personeros son de origen chino y pagan. Al principio incluso daban armas por fierro o efedrinas, precursores químicos, por fierro. Y cuento también cómo mataron al Chayo, porque no es como dicen que lo mataron. Primero no lo mataron en 2010, luego sí lo mataron en 2013, pero no lo mató la Marina, lo mató su gente. Y cuento cómo guardan, como les repito, ahí no hay banco ni debajo del colchón. Esconden puros billetes de $100 en tambos de 200 litros de estos que ahora se usan de plástico. Ya pasaron de moda los tambos metálicos, entonces ahora están los de material plástico llenos de dólares. Le cortaron 3 tambos a Chayo, se los llevó la Marina. Todo eso lo decimos ahí en ese libro, porque se trata de que sea un libro que provoque a la reflexión, que provoque dudas o que alimente certezas, pero sobre todo que desmienta las mentirijillas que nos quiere decir el gobierno. Estoy a sus órdenes para cualquier pregunta y muchas gracias. Les estamos pasando una hojita para que anotemos nuestras preguntas y pueda ser más dinámico esta cuestión de las preguntas. Después seguiríamos con los comentarios. Entonces, si ya hay preguntas escritas, aquí esperamos unos 5. Si ya las tienen. Es que no. Entonces, por ahí que hay algunas preguntas. Ya por ahí hay algunas escritas, creo. Ahorita les están pasando, échenle la mano para que les den sus papelitos y podamos hacer. De todas maneras, hacemos el recuerdo de que están los libros. Entonces, quien quiera también. No sé si al final. Si alguien. Sí, no, estamos aquí entre amigos, el orden no afecta. El orden de los factores no afecta el producto. Podemos seguir conversando y quien quiera el libro, pues aquí está. Entonces, si ya hay una primera pregunta. ¿Nos vamos a pasar allá? ¿Qué hago? Llevo su... Agarro ¿Sí? Ahí en esa mesita nos vamos. Entonces, ¿preguntas ya las tienen? ¿Vale? Sí. A mí me nace hacer este libro lo que estoy explicando, ¿no? Que no hay explicaciones oficiales, pero un experto en espionaje, de esos que nos espían los teléfonos aquí en México, me dice: ¿tú sabes de qué tamaño son los microchips para localizar personas? O sea, que son más chiquitos que un granito de arroz, una madrecita así. Y me puse a investigar, porque me dice: fíjate que por ahí es donde fueron siguiendo al Chapo desde hace 2 años, desde que nacieron las mellizas en Los Ángeles, porque nacieron en Estados Unidos. De tal manera que Calderón dijo la torpeza de: ya ven, el Chapo vive en Estados Unidos. Ahí está recogida su declaración, se lo dijo a New York Times. Ya ven, él vive en Estados Unidos y luego nos lo reclaman a nosotros. O sea, era de ese tamaño, ¿no? Calderón. Bueno, entonces yo, sin afirmar que así fue, digo que hay esa posibilidad por una sencilla razón.
¿Se acuerdan ustedes que cuando era procurador el general Rafael Mazo de la Concha, en una ocasión y públicamente se colocó 2 chips y le colocó a 183 funcionarios de la PGR para que no se le escabulleran, no hicieran cosas sucias, para poderlo seguir mediante tecnología satelital, etcétera, etcétera? Es público, 183. Luego, el jefe Diego, cuando fue capturado, cuando fue secuestrado, yo digo que fue fuego amigo, pero bueno, quien lo haya secuestrado, le sacó el chip. Está publicado en La Jornada que un avión Embraer, para ser exacto el nombre del avión, localizó el chip en un cruce de camino cerca de donde lo secuestraron. O sea que se lo sacaron luego del brazo. Luego doy el antecedente de que en Colombia capturan al mono Jojoy a través de unas botas especiales por ser diabético que mandó comprar. Después lo traicionan, le meten unos chips y así lo capturan y así lo matan. Cuento el caso del capo Rodríguez Gacha, cuyo hijo fue capturado y le inocularon un chip y así dieron con él y los mataron a los dos. Cuento el caso del bombardeo en Sucumbíos, en donde murieron 4 muchachos mexicanos y sobrevive la compañera Moret, Lucía Moret. Y yo estoy seguro, porque lo escribí desde entonces, no ahora, que a ellos les inocularon, bueno, tuvieron estos microchips o en las computadoras o en las mochilas, porque tenían infiltrados. Cuento de una denuncia que hicieron las autoridades colombianas de 2 mujeres a las que quisieron infiltrar en las FARC y llevaban implantes de microchips en los senos. O sea, son cosas todas históricamente comprobables, de tal manera que no es una jalada pensar que a lo mejor de esa manera andaban vigilando al Chapo. Al Chapo lo tenían localizado de toda la vida. Yo cuento cómo hace poco más de 4 años lo quisieron matar agentes de inteligencia de Estados Unidos en territorio mexicano. Lo teníamos a la vista, ¿lo matamos o no? Obama dijo no. ¿Y sabe qué dijo Calderón? Bueno, si hacen algo así, pues yo me hago de la vista gorda. Así dijo. Están las declaraciones, cuando se publicaron, dónde se publicaron, todo está en el libro. O sea, es una novela. Es una novela de la vida real, ¿no? Yo digo que son, en un articulito que escribí hace poco para Radio Nederland, si quieren la liga se las paso, porque está ese artículo y 2 entrevistas. Yo digo que Mario Benedetti, el poeta uruguayo, le llamaba letras de emergencia aquellas cosas que no eran tan literarias de su parte, pero que eran denuncias, que eran necesidad de decir cosas, ¿no? Yo creo que estas son letras de emergencia, hay que decirlo para que la gente se avive, piense, sobre todo diferente de lo que dice el gobierno. Perdón, ahora sí. ¿Por qué siempre se publican más muertos? Perdón por la garganta. ¿Por qué siempre se publican más muertos del crimen organizado y casi nunca bajas oficiales cuando se habla de enfrentamientos con la Marina y el Ejército? Ahorita la contesto. Hay relación entre los supuestos frentes de combate donde se han desplazado a los habitantes y los yacimientos de hidrocarburos. Contesto esta última. Sobre todo hablan de minería y hablan del gas shale, del que es la nueva generación de explotación de energéticos y que están sobre todo en el desierto pegado a los Estados Unidos y que dicen que es muy depredador de la naturaleza, que es muy contaminante, y en esa zona es, yo creo, el sitio donde más desaparecidos ha habido en México, junto con Nuevo León. O sea, no, todo Coahuila, Nuevo León, Chihuahua, Tamaulipas, ¿no? Hay en todos lados del país. Pero digamos que ahí hay una concentración alta de desaparecidos. No tanto hidrocarburos. En otra época, cuando estaba de moda el plan Puebla-Panamá, un estudioso de la UNAM, que es John Saxe Fernández, hizo unos acetatos transparentes en donde aparecía el trazo del plan Puebla-Panamá, todos los caminos que se iban a construir, y los hacía coincidir con los
con los mapas de los puertos, de los aeropuertos y de las terminales marítimas mexicanas, ¿no? Entonces era muy impresionante ver eso, porque el trazo era idéntico, se había que llegar a todos lados. Es como las carreteras que se construyeron en Chiapas, son carreteras de penetración para evitar la difusión del zapatismo. Se hizo una red de carreteras muy modernas. La zona de la selva está llena de carreteras, por donde entraban, por supuesto, los tanques del ejército. Bueno, ¿por qué siempre se publican más muertos del crimen organizado? Lo que pasa es que las cifras son de chicle. Y gente como el propio Calderón decía que los civiles muertos o desaparecidos eran daños colaterales, que la mayor parte de la gente moría a manos de la delincuencia organizada. Los periodistas mismos éramos hostigados y muertos por la criminalidad organizada y no por el gobierno, cosa que es falsa. Hay encuestas en el caso de los periodistas en donde los primeros agresores de los periodistas son políticos, locales, federales y estatales, empresarios, y en tercer lugar, crimen organizado. El otro tema, disculpen, el otro tema es que yo lo documento en un libro que se llama Levantones, Narcofosas y Falsos Positivos, en donde hay limpia social, hay escuadrones de la muerte. Algunos los manejaba un señor general que se llamaba Mario Arturo Acosta Chaparro, que fue asesinado aquí en la colonia Pensil. Ese señor, me cuentan sus ayudantes actualmente, o sea, los que fueron su chofer, sus amigos, dicen que le quedaban a deber 30 millones el gobernador de Durango, porque le fue a hacer servicio de limpia. Servicio de limpia quiere decir matar pordioseros, narquillos, robaautos, gente de la calle, o sea, población callejera, ¿no? Y presentarlos como si fueran saldos de la guerra contra el narco. O sea, falsos positivos, como en Colombia. Bueno, eso lo hacía el señor Acosta Chaparro, que fue acusado oficialmente de lanzar cadáveres desde aviones cuando estuvo preso de guerrilleros guerrerenses. ¿Cuál es el trasfondo de la captura del doctor Mireles? ¿Usted cree que el Chapo negoció con el gobierno federal? ¿Está coludido el presidente de Colombia con los cárteles mexicanos y colombianos? Está hablando de Juan Manuel Santos, el general. ¿Cuál es la repercusión de legalizar la droga en México? Son muchas preguntas, pero voy a tratar de ser breve. Al doctor Mireles, independientemente de creer o no creer en su movimiento, ¿sí?, lo castigan por insubordinado. Esta es la casa del Museo de la Memoria Indómita, ¿no? Ahí lo castigan por insumiso, exactamente, porque no obedeció las órdenes del virrey Castillo. Él, con razón o sin ella, él traía la idea de extender el movimiento de las autodefensas a otras partes de Michoacán y no aceptó los acuerdos de entregar las armas desde el 10 de mayo. Y más o menos anduvo manejando políticamente el asunto, pero finalmente, a petición de la gente de la Mira, fue con su gente a tratar de armar las autodefensas. También las quería armar en Maquila, en otros lugares. Y entonces, pues eso no se vale. Eso sigue contra la orden del gobierno. Y como los otros autodefensas se plegaron a las órdenes de Castillo, pues a ellos no les hicieron nada. Es más, les dan un sueldo, los uniformaron. El sueldo no sirve para nada. Lo que digo, no es una miseria, les pagan 15, 18 mil pesos. Lo que quiero decir es que para ellos no es nada. Ellos son dueños de puertas que se robaron, son también exportadores de fierro, son gente cacique en sus lugares, o sea, todos los que conocemos, el Pitufo, el Diablo, el Americano, Fortunato, todos esos líderes que sí se plegaron a lo que decía Castillo o fingen plegarse, están aliados con el gobierno. Y Mireles, como no estaba aliado con el gobierno, dijo palabras
que no le gustaron al gobierno, se dirigió a Peña Nieto exigiéndole cosas, lo encerraron, ¿no? Por estar en el bote. Yo creo que va a salir libre, ¿eh? No lo pueden mantener mucho tiempo en prisión. ¿Usted cree que el Chapo negoció con el gobierno federal? Sí, con el gobierno federal estadounidense. No, con México no. A México ni lo fumaron. A México casi que ni se entera. Está el coludido presidente de Colombia con los cárteles mexicanos. Pues toda la estructura de Colombia, desde Uribe vino a México y se convirtió en asesor de Felipe Calderón, y en asesor del gobernador de Chihuahua, y en asesor del alcalde de Ciudad Juárez. O sea, cobraba sueldo acá. Y Naranjo también cobró sueldo, el general Oscar Naranjo, con Peña Nieto. Y yo juro y perjuro que Naranjo sí vino a organizar las autodefensas. Y luego dijo que no y se fue a Colombia, está con Santos. Entonces Santos vienen de la misma, están enemigos, están como enemigos políticos públicamente, Uribe y Santos, pero son la misma gata, ¿sí? Los dos son patrocinadores de grupos ilegales. Y ahora Santos pues conviene y está negociando con las FARC. Entonces hasta parece de izquierda. Pero pues, este hombre fue de los que generaron los falsos positivos en Colombia. Se saben lo que son los falsos positivos, ¿no? Tomar gente de la calle o de los pueblos y presentarla como guerrilleros caídos en combate. Matarla y presentarla como bajas en combate. ¿Y cuál es la repercusión de legalizar la droga en México? Primero, México no va a legalizar nada hasta que lo haga Estados Unidos. Somos tan poco soberanos que hasta que Estados Unidos legalice vamos a legalizar nosotros. De ese tamaño. Y cosa que no lo digo yo, me lo dijo Carpizo hace más de 20 años, cuando era presidente de la CNDH. Dice, no, señor Vivir, dice, mientras Estados Unidos no haga nada, nosotros vamos a hacer nada. O sea, no podemos hacer nada, no podemos. O sea, somos un país dependiente absolutamente. Entonces yo digo que esto va a tardar años en México. Pero, por supuesto, los discursos de los que fueron presidentes de México, Zedillo, de Brasil, Cardoso, de Colombia, Gaviria, de Guatemala, Otto, no sé qué se llama este cuate. Todos esos ahora están diciendo públicamente que hay que legalizar las drogas. Pero cuando fueron presidentes no lo hicieron. Ahora que son expresidentes, están defendiendo esa postura. Y consta que se los digo y se acuerdan de mí. Hasta Felipe Calderón va a entrar en eso. Ya me insinuó ahí por septiembre del año 2012, híjole, y si a lo mejor no teníamos razón en que había que combatir el narco, o sea que a lo mejor el paradigma punitivo estaba mal, ya empezaba a arrepentirse, digo, después de tanto muerto, ¿no? ¿Por qué motivo no incauta el gobierno de México el dinero del Chapo? ¿Qué los detiene? No incauta el dinero de nadie. El gobierno de México captura a los capos de la droga y ahí los mete a la cárcel y no les hace nada. Pasa el tiempo, los extradita a Estados Unidos y en Estados Unidos sí le sacan la ley. O sea, les voy a poner el ejemplo. Osiel Cárdenas Guillén pagó $50 millones de multa, más dicen, eso no me consta, pero me vino a entrevistar una periodista tejana diciendo que aparentemente dio ayuda a una fundación de solidaridad de la señora Michelle Obama. Benjamín Arellano estuvo 4 años preso en México y cuando lo extraditaron a Estados Unidos le pusieron solo 25 años de prisión, que es muy poquito para un capo de los más perseguidos en el mundo. Les dan hasta 4 cadenas perpetuas. Bueno, le dieron 25 años y $100 millones de multa. Si ya estuvieron presos años acá, ¿de dónde sacan esa lana? Para la pregunta, si México no le quita la lana a ninguna. O si se las quita no sabemos. O cuando la encuentra tampoco sabemos. Porque cuando le quitaron le encontraron 205 millones de dólares en efectivo a Shendy Llegón, ¿sí? Felipe Calderón, quién sabe si se equivocó, fue un lapsus presidenciales, ¿no? Pero dijo, y le quitamos 250, sí, eran 205. Entonces, una de dos, o estaba en lo correcto o se equivocó. No, la verdad es que dicen que incluso había lingotes de oro Había alhajas. que desaparecieron, lingotes de oro
que ya cuando hicieron la incautación, de pronto llegó un comandante y dijo, a ver, manos arriba, voy a apagar las luces y no quiero saber que alguien haya tomado algo, los voy a esculcar uno por uno. Y parece que aparecieron unos billetes donde no estaban. El 85% de los asesinados desaparecidos es un hecho del gobierno, que es un mandato del Banco Mundial. En el proyecto Mérida está el exterminio del 63% de la población para regular el factor demográfico. Perdón, no sé quién hizo esta pregunta, pero no sé, yo conozco la iniciativa Mérida, no he leído eso jamás ahí. Los que asesinan de manera directa son los paramilitares, los cuales les paga el gobierno con dinero del Estado. Y hay un proyecto público-privado donde todo lo público se lo están dando a las empresas. Híjole, sigue. Los miles de migrantes que han sido asesinados es otro de los proyectos neoliberales. La venta de la droga es uno de los puntos centrales con que se fortalece el capitalismo. ¿Y hasta cuándo va a llegar todo esto? Lo que me salta aquí es lo del proyecto Mérida, el exterminio del 63% de la población. Es demasiada población, estamos hablando de 70 millones de personas. Y lo que sí es verdad que en este país asesinan militares, paramilitares, policías, marinos, cada vez más ahora, los marinos, porque sí hay una política de sembrar el terror de tal manera que la gente ni proteste. Y que vengan las reformas y que pase lo que pase, y la gente va a estar así. O sea, tenemos años en eso. El proyecto público-privado, donde todo lo público se le está dando a las empresas, por supuesto, lo estamos viendo en las reformas del Congreso. Repito, un Congreso que ya no debate. Pero además, yo lo he dicho siempre, incluso los servicios de inteligencia de este país se privatizaron. Se los dieron primero a Medina Mora, que era ni más ni menos un hombre que venía de Televisa, Medina Mora, y ahora es embajador en Washington. Digo, ahí les da una idea. Fue embajador en Londres y fue secretario de Seguridad Pública y procurador, ¿no? Entonces, ¿qué perfil de procurador, secretario de Seguridad Pública y señor embajador en Washington? ¿De qué estamos hablando? Pues del núcleo de poder económico. Y fue antes director del CISEN. Cuando se compró el avión donde se cayó Juan Camilo Muriño, o que lo tumbaron, o que se estrelló, o que lo hicieron explotar, lo que sea, el percance aéreo, donde mueren él, Santiago Vasconcelos y en total 16 personas, porque también murieron en tierra, los que iban pasando por ahí, lo compró Medina Mora como director del CISEN, y lo compraron de manera corrupta él y Santiago Creel. Es decir, compraron un avión usado, como al precio de uno nuevo, el Learjet. O sea, era un taxi aéreo en Suiza. Era un taxi aéreo de la empresa TAC Suiza. Entonces, bueno, ese señor fue encargado de los servicios de inteligencia de este país, o de espionaje. Luego fue encargado Guillermo, ¿qué se llama? El de GEAISA. Guillermo, que acaba de sacar su libro. Él hizo un libro, pero a mí me cuesta trabajo, tengo que andar investigando. Y Guillermo Valdés, pues nada más agarró los archivos de donde era el director y venga para acá y hizo un libraco así. Nunca lo he leído, porque desconfío de lo que dice. No tengo la menor idea qué dice. Pero bueno, ahí privatizaron los servicios de inteligencia. Y ahora el director es Eugenio Imas, el hermano de Carlos, que era secretario particular de Murillo. Ese es su gran mérito. Toda la vida ha estado con Murillo Caro. ¿Cuáles son las fuentes para sustentar que realmente es el Chapo Guzmán? O sea, puro ojo de buen cubero. Lo que pasa es que nos acordamos de cuando era chavo. Lo agarraron en 1993, o sea que estamos hablando hace 21 años, y era otra cara, ¿no? Aquí se ve que, si ustedes conocen fotos en internet del Chapo, hay fotos donde está con sus armamentos y sus balas, ¿no?, de parque, y está bien gordo. Y ahora que lo agarraron está flaco. Dicen que está diabético y que tiene una afección cardíaca. Eso es lo que dicen en un reporte de inteligencia. Yo dije, bueno, pues estamos igual, nomás que yo no tengo la lana. La única diferencia es la lana. ¿Qué comentarios tienes de la carta que hace pública Kate del Castillo,
diciéndole al Chapo, usted sí puede, tiene con qué para convertirse en héroe. Hay varias personas que sienten la atracción por otros personajes, no nada más que el Castillo, y pues ahí puede haber hasta un intento de hacerse ruido, ¿no? Hacer propaganda. Somos un país que le encanta el escándalo, ¿no? Nos encanta tanto que ahora los narco juniors, se exhiben con los carros del superlujo, los Maserati, los super BMW, pero especiales, Mercedes, con las muchachas, con las armas chapadas en oro. Ahí están las redes, entrenle y verán, ahí están todos. Están los hijos del Chapo, están los hijos de Esparragosa, están los hijos de los hermanos del Vicentillo, ahí están, y sus chavas, y igual los que cantan sus corridos. El Minilic, que es el hijo de Dámaso López Núñez, que fue el jefe de custodios de Puente Grande antes de que se escapara el Chapo, y ahora es su principal pistolero. Y el hijo ya va también a heredar. Al igual que en la captura del Bester Gordillo, no pasó nada. Qué bueno que hicieron esta. Es la última pregunta que tengo aquí, creo. No, espérame. Aquí hay otra. Perdón. ¿Qué pasó con Caro Quintero? Al estar preso el Chapo es hasta protegido de sus enemigos. Son buenas preguntas las dos finales para ya cerrar esto. Lo del Bester. Es tan cierto lo que dice esta persona que pregunta que ya todo se nos olvidó. El Bester fue un golpe de momento así, pero de esos como la quina, ¿no? Pues ya se les acabó. O sea, fue como un fuego fatuo, ¿no? Y ya la señora, pues, salen notitas de que si la paro, que si peleó, que si... Está muy calladita, se ve más bonita. Y yo digo que se va a ir a su casa. Con la ley de los viejitos, así le llamamos. La ley que permite que a los 70 años una persona pueda ser procesada en su domicilio o cumplir condena en su domicilio. Ley que tiene en su domicilio a Luis Echeverría Álvarez, acusado de genocidio, ¿no? Ahorita vengo de platicar exactamente con el abogado que defendió a los del Comité 68 y que logró que ese señor esté en su casa y no pueda salir a la calle, pero debería estar en una prisión, ¿sí? Porque él ordenó matanzas de estudiantes y de opositores. Pero el Bester va a usar esa ley, que hoy me recordaba con este amigo, el licenciado Raúl Jiménez Vázquez, que esa ley, en su momento yo trabajaba como reportero en El Financiero, ahorita ya me pensioné ahí, y publiqué que fue cerca de la Navidad donde se hizo la propuesta, y la hizo el PT. ¿Por qué el PT? No sé. Pero esa ley, el primero que la usó se llama Manuel Díaz Infante, era ministro de la Corte, recibió un soborno de un muchacho pederasta que mató a una niña, Merle Yuridia, en Acapulco, Alejandro Blau. Alejandro Blau nunca pisó la cárcel. Y el señor Manuel Díaz Infante estuvo en el extranjero, hasta que su hermano le dijo, que es abogado también, ya vente, pero ya no pasa nada. Y que me lo pescan y me lo metieron al bote. Pero en el bote seguía cobrando su sueldo íntegro de ministro de la Corte. ¿Por qué? Pues porque el señor, como buen abogado, mantenía su expediente, su proceso, dicen los abogados, sub judice, que eso quiere decir que no hay sentencia, no hay cierre de la instrucción, y por tanto está vivo, y mientras está vivo es inocente. Y como es inocente, recibe su sueldo íntegro de la Corte. Bueno, es el primero que se fue a su casa con esa ley. El segundo se llamó Nazarano. Y de memoria les digo ahora Echeverría. Bueno, el Bester va a estar en ese grupo. ¿Y qué pasa con Caro Quintero? Con eso terminamos. Caro Quintero estuvo, como ustedes saben, 28 años en la cárcel. Pero yo digo que se empezó a salir de la cárcel, lo sacó un pie, cuando lo pasan de la cárcel de alta seguridad de Puente Grande a otra cárcel de menos seguridad en Puente Grande, que es la cárcel estatal, que ya son controles más laxos. No se dio cuenta ni la PGR, porque la PGR es el fiscal. No se dio cuenta el Ministerio Público. No se dio cuenta el Consejo de la Judicatura, los jueces que estaban dando amparos a Caro Quintero. No se dio cuenta la DEA. ¿Ustedes creen? El caso es que salió limpiecito en la madrugada, eso sí, en lo oscurito. Pues eso cuesta mucha lana, ¿no? Pero además, con el agravante de que él sale exactamente el 9 de agosto.
el año pasado. Pero en junio, la DEA pone de estos avisos que pone así como carteles de se busca, ¿no? Donde dice que es uno de los más peligrosos y más buscados criminales del mundo. Cosa rara, con un hombre que tenía 28 años en la cárcel. Claro, no tan raro porque sí se manejan negocios en la cárcel, ¿eh? Eso es cierto, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que la DEA emita un boletín y da los nombres de 18, que son toda la parentela de Caro Quintero y otros más, en 15 empresas cuyos nombres da? Un spa, un hotel, un edificio de lujo, un centro comercial, etcétera, etcétera, y dice que lava dinero de él y de Juan José Esparragosa el Azul. Eso es lo que dice el informe de junio. ¿Cómo es posible que se les vea en agosto? Y ya que se fue, la DEA dice, agárrenlo otra vez, porque eso es responsable de la muerte de Camarena, ¿no? Entonces, dices, bueno, ¿qué onda? O sea, para mí, que lo fingieron, lo dejaron salir, arreglar el asunto del cártel de Sinaloa. Entonces no puede estar desligada la salida de Rafael Caro Quintero de la cárcel de las delaciones que está haciendo en Estados Unidos, en Illinois, el Vicentillo, de el acuerdo del Mayo y todos ellos de dejar a las nuevas generaciones, de la recaptura del Chapo y de la autodesaparición de Esparragosa. Todo está junto. Es un hilo conductor. Yo así lo veo. O sea, quizá me pueda equivocar, pero es todo muy coincidente y todo ocurrió en menos de un año. Todo eso ocurrió en menos de un año. Y eso lo manejan con una gran sabiduría malévola los Estados Unidos. Yo siempre digo, y aquí lo repito para cerrar, la DEA, que es la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, la palabra, la letra A final es administration. Ellos administran, ellos controlan la droga, ellos le ponen precio, le suben o le bajan, la escasean o abundan, le asignan a los países a cada uno su tarea. México, repito, la tarea es darles marihuana, opiáceos y metanfetaminas seguras, ¿no? Entonces, al final, por la pregunta de Caro Quintero debe estar muy tranquilo, porque en teoría lo están persiguiendo, en teoría lo están buscando para volverlo a entregar a Estados Unidos. Nada más que Caro Quintero, y lo digo al final del libro como provocación también, cuando estuvo al inicio de la muerte de Camarena, yo hablo de la presunta muerte de Camarena porque Caro Quintero contrató expertos para demostrar que los restos mortales que encontraron en el rancho El Pareño en Michoacán, que se dice que eran de Caro Quintero, perdón, de Enrique Camarena y de Avelar, del piloto mexicano, no eran sus restos. Que esos restos, que se supone que en ese momento tendrían 20 y tantos días de haber sido enterrados, en realidad se demostró que tenían 3 o 4 días. Eso dice él. Yo nomás lo dejo ahí para la inquietud de la gente. O sea, todo es posible en este mundo. Autodesaparecerse, es posible fabricarse una muerte, es posible ponerse de acuerdo con la DEA para que la DEA lo deje a uno libre, joven y multimillonario, y es posible que la DEA trafique con un supercapo porque supuestamente le van a dar seguimiento al modo como lo hace, como lo hicieron con Rápido y Furioso y las armas. Y yo digo que ya voy a terminar, no es cierto. Hay un traficante colombiano apodado El Conejo que se llama Mauricio Haroldo Poveda. Ese vivió mucho tiempo en México y es al que agarraron en la orgia y degenere que hizo un comandante en el desierto de los Leones en una residencia. Se acordarán que se apoderó de todas las muchachas y la droga y las bebidas y se pasó 2 días a todo dar ahí en el desierto de los Leones. Ese señor se llama Víctor Garay Cadena, estuvo en la cárcel y está libre. Era brazo derecho de Genaro García Luna. Él dejó ir al Conejo, porque ese día el Conejo estaba ahí. Bueno, pues la DEA lo usó 2 años al Conejo para traficar con él. La DEA compraba la droga, se transportaba en aviones de la DEA de México a Estados Unidos.
se vendía y se cobraba en Estados Unidos, y la DEA depositaba el dinero en los bancos. Todo es posible, está documentado. Ya ni lo metí eso porque para no enredar, pero ese asunto es real. O sea, si Caro está libre, es a lo mejor porque quisieron que estuviera libre y que arreglara las cosas con los que fueron sus empleados, porque el Chapo fue empleado de Caro Quintero. Era un matón, era un sicario de Caro Quintero, nada más. Y acuérdense que Caro Quintero, todo el lío con Camarena proviene del rancho El Búfalo, descubierto en 1984, que a la larga de los años se descubre que es un negocio, una industria masiva de producción de marihuana en México para inundar el mercado, ganar dinero y darle ese dinero a la contra nicaragüense por parte de los Estados Unidos. Eso es históricamente comprobable. O sea, Caro Quintero estaba al servicio de la DEA y de la CIA y del Departamento de Estado. Y después lo metió en el bote. Entonces, yo digo que está apenas justamente en la calle. Muchas gracias.